Hola, ¿te puedo hacer una consulta? Mira, yo compré un terreno de 200 metros cuadrados y con mis hermanos queremos edificar. Y el albañil me pasó toda esta lista. Primero, hay una falta tremenda de material. Ah, ¿faltan materiales? Hay faltantes materiales porque muchos se están especulando. Esto no hay, esto no hay, esto sí hay, esto hay. Hay compañías que retienen el material, ¿viste? Para después lanzarlo con un precio más alto. El proveedor grande no te vende y tenés que salir a todos los revendedores a buscar un puchito de cada lado donde vos pagas mucho más caro. Hierro no tengo, hueco, ladrillo común tampoco, y los huecos te digo en el momento lo que te podría dar. Acá te sube la nafta, te sube todo, seamos realistas. Te sube la nafta, te sube todo, te sube el dólar, te sube todo. El que puede especular, especula. Es la realidad. Esto es un adelanto de lo que van a ver más adelante en GPS. La economía real grabada con cámaras ocultas y cámaras abiertas sobre lo que pasa en un sector que se ha convertido en la muestra de la especulación. ¿Cuántas veces a lo largo de la pandemia, de lo peor de la crisis, cuando la actividad había caído a casi cero, escuchamos la gente vinculada a la construcción que decía no se vende nada, no sé qué vamos a hacer, no se vende nada, estamos jodidos? Ahora que se reactivó, se han montado sobre las mercaderías y no quieren venderlas, y entonces se llegan a cosas disparatadas donde gente que dice no, el ladrillo no se vende porque estamos esperando que devalúe el dólar. ¿Qué tiene que ver el ladrillo con el dólar? Son estos misterios de la economía argentina, vamos a hablarlo después in extenso, porque también se da, por ejemplo, con la indumentaria. ¿Cuántos móviles hemos hecho en las cadenas de noticias con la situación de los textiles que decían no vendemos nada, no vendemos nada? Bueno, ¿saben qué? La inflación a lo largo del año, la acumulada, lleva al 29%. ¿Saben cuánto aumentó promedio? O sea, cuánto es el aumento de la indumentaria acumulado en lo que va del año, casi el doble, llega al 48%. Entonces uno dice, ¿cómo es posible esto? Si no vendían, ¿por qué ahora remarcan tanto? Es una lógica de la economía argentina, parece. Cuando se activa la economía, los que tienen que vender se sientan sobre las mercaderías especulando con que suban. Siempre la excusa es el dólar o siempre aparece una excusa. Y cuando no se vendían los textiles, ahora la remarcaron el doble de la inflación para recuperar lo que no ganaron. Eso sí, de oferta y demanda, de competir, de economía de escala, eso parece que no funciona en la economía argentina. Pero estas son algunas de las distorsiones nomás. Cuando ustedes vean ese informe van a entender que las distorsiones no van solamente por ese lado, también van por el lado de los planes sociales. Fíjense lo distorsivo que es esto. A fin de año va a convenir más tener planes sociales que ganar un sueldo promedio. Un sueldo promedio en la Argentina está en el orden de los 37.000 pesos, sueldo en blanco. Un sueldo mínimo está en el orden de los 22.000 pesos. Una familia que tenga 3 hijos y esté en planes sociales va a cobrar 40.000 pesos o más a fin de año. ¿Cómo se llega a esta cuenta? De una manera sencilla, miren. La asignación universal por hijo era de 3.700 pesos, ¿sí? Ahora va a ser de 6.000, o sea que si uno tiene 3 hijos van a ser 18.000 pesos. También va a aumentar sustancialmente la plata de la tarjeta alimentar, que era de 4.000 y se va a ir a 8.000 pesos. Y entonces ahí una familia, sumando todos esos ingresos, va a llegar 40.000 pesos, más hijos, menos hijos, va a rondar los 40.000 pesos, un poco más, un poco menos, con una ventaja: no tiene que salir de su casa para ir a laburar. Sin embargo, una persona que gana un sueldo promedio de 37.000 pesos, contra 40 que van a recibir por los refuerzos de los planes, una persona que gana 37.000 pesos tiene que gastar en viaje, tiene que gastar en comida, en algún punto se tiene que comer un sándwich. Entonces, estos son los desfasajes que tiene la economía argentina. Los que tienen que producir y vender especulan y suben por arriba de la inflación. Los que estaban llorando durante la recesión económica de la pandemia. Por otro lado, el Estado, en el afán de que la bomba social no explote, termina dándole más a la gente que no labura, mucho más de lo que gana la gente que tiene un salario promedio en la Argentina en blanco. Entonces, estos desfasajes de la economía, ¿cómo se resuelven? El problema es que hay una bomba social. Nos hemos acostumbrado tanto a que
los números de muertes y de pobreza ya nos resbalan, que parece que no reparamos lo suficiente. Ya parece que no recordamos que hay 40.000 muertos en la Argentina por coronavirus y que siguen subiendo y que llegaremos a fin de año con ¿cuánto? 43.000 y pico de muertes. Recuerden que nos horrorizábamos cuando algunos científicos del CONICET, que trabajan con curvas estadísticas, decían íbamos a andar en los 45.000 muertos. Entonces decíamos, no puede ser. Bueno, sí, estamos llegando ya a los 40.000. Seguramente pasaremos los 42.000 muertos en la Argentina, pero nada, esperamos la vacuna y que sigan cayendo los muñecos. Del mismo modo, tampoco nos horrorizamos por la cifra de pobreza. Hay 20 millones de pobres en la Argentina. Se conoció el estudio de la UCA, más o menos la cifra de pobreza de la UCA, coinciden con las del CONICET. ¿Por qué? Con las del INDEC. ¿Por qué se le da bola a las cifras de la UCA? Porque son las que tienen la serie estadística. Porque recuerden que durante el final del kirchnerismo, el INDEC había dejado de medir la pobreza. El ministro de Economía era Kicillof, donde dijo esa tristemente célebre frase que medir la pobreza era estigmatizante. Claro. Pero la medición de la UCA se mantuvo más o menos con los mismos parámetros y esa es la que permite seguir la serie. La pobreza cuando asumió Alberto Fernández era del 40,8, hoy está en el 44,2. ¿Hubiera sido peor sin el IFE, sin el ATP, sin la UH? Seguramente. Seguramente hubiera sido peor por la caída económica de la Argentina. Seguramente hubiera sido peor. El problema es que la foto es tan dramática que hace olvidar la película. Cuando uno mira la película y mira la serie estadística de la UCA, ve que el que más aumentó la pobreza fue Macri, que en el 2018 la llevó del 33,6 al 40,8, un salto del 7%, cuando además no tenía problema de plata, al contrario, le sobraba plata, la plata del Fondo Monetario que fue utilizada para sacar la guita del país y el plan de ajuste y la que no emitían, y bueno, todo eso no sirvió para bajar la inflación y sobre todo terminó disparando a la pobreza en 7 puntos. Digo, Macri, en el último año de gobierno, dispara 7 puntos la pobreza sin pandemia y con plata. El gobierno de Alberto, sin plata y con pandemia, sube 4 puntos la pobreza. Ahora bien, esto a la gente que está en situación de indigencia, a los 5 millones de gente que tienen hambre en la Argentina, porque también creció la indigencia, es decir, la gente que no llega a tener plata suficiente para comer. 10,4 es la indigencia, 5 millones más o menos de hambrientos hay en la Argentina. A esos 5 millones de hambrientos, ¿les importa la película, les importa la serie estadística o les importa la foto? La foto habla de una bomba de pobreza. ¿El gobierno tiene la capacidad de resolver esa bomba de pobreza en términos de gestión o va a dejar como pareciera que piensa que la economía va a rebotar como el gato muerto y entonces vamos a tener una recuperación espectacular basada en que nos den la vacuna, se acabe el coronavirus y la economía arranque por sí sola? Claro, a mí lo que me preocupa es cuando uno deja que la economía arranque por sí sola, se ven estas cosas. Se ven los que lloraban porque no vendían en los textiles, dispararon los precios casi el doble que la inflación. Los materiales no aumentaron mucho más que la inflación, 29 la inflación, 32 aumentaron promedio los materiales de construcción. Sin embargo, los materiales te los pisan, no te los entregan, te boludean, te dicen, no, el ladrillo, ¿sabe qué? Está atado al precio del dólar. ¿Qué tiene que ver el ladrillo con el dólar? Misterio. Sin embargo, pisan la entrega de materiales especulando con que vayan a subir. ¿Qué quiero decir? El gobierno tampoco logra manejar o intervenir de manera inteligente en los resortes de la economía como para que la economía avance y se reactive y haya una recuperación que permita que que millones de personas consigan laburo. Y mientras la gente no consigue laburo, tienen que seguir poniendo plata para que para que esa bomba social no estalle. Y ahí se explica por qué volvemos a estos disparates económicos. ¿Cómo es posible que vaya a ser más conveniente cobrar planes a fin de año que cobrar un sueldo promedio en la Argentina? Las cosas están muy descajetadas, están muy desordenadas las variables que tienen que ver con la vida cotidiana. Las variables macro, bueno, las discutan los economistas, pero cuando uno mira alrededor ve estas cosas. Ve especulación en las actividades económicas y ve una inequidad que contiene a los más pobres, porque efectivamente se busca contener a los más pobres y lo bien que está. El problema es que esas soluciones de asistencialismo social
son para cuando los pobres son pocos, cuando hay que intervenir de una manera inteligente en un contingente pequeño. El problema es que la pobreza está en el 44% de la sociedad. Ya no es un contingente pequeño, es muchísima gente y no se puede asistir a todos. Y entonces los que se producen estas asimetrías, los que terminan laburando, terminan ganando menos que los que cobran del Estado como planes sociales o asistencia social. Los jubilados aportaron al Estado durante décadas y sin embargo la mínima está en 24.000 pesos. A fin de año cobrarán 24 más 12 de aguinaldo, cobrarán 36.000 pesos. Insisto en el ejemplo, la familia con 3 hijos o la madre con 3 hijos por tarjeta alimentaria y por AUH sumado los planes va a cobrar alrededor de 40.000. Es un problema para la economía. Las cosas que empezaron como soluciones transitorias, porque recuerden que la asistencia social masiva empezó en el 2002 como una solución transitoria, nunca se fue durante los años de kirchnerismo. Y ahora que otra vez la economía se dispara, la pobreza, mejor dicho, se dispara a niveles dramáticos de la mitad de la sociedad, es necesaria la asistencia social, pero genera bronca entre aquellos que siguen laburando porque termina siendo inviable laburar, o no parece que fuera negocio en términos de economía hogareña. Claro, nadie va a perder su laburo, porque no sabe después cómo va a pasar la cosa, pero la comparación, la foto de la comparación, es una comparación problemática. Bienvenidos, esto es GPS. El Reino Unido se ha convertido en el primer país en aprobar una vacuna contra la COVID-19. Se trata de la de Pfizer y BioNTech. La vacunación se va a iniciar muy rápidamente, la próxima semana, en 50 hospitales que ya están listos para ponerse en marcha. El Reino Unido, con más de 59.000 muertos, es el país más castigado de Europa por la pandemia. Hay nueva petición a la FDA de vía libre para otra vacuna contra el COVID, también de emergencia, como con Pfizer. Esta vez la solicitud es de la compañía Moderna y lo hace el día en el que los datos de contagios y muertes por coronavirus siguen aumentando aquí, con más de 13.300.000 casos y por encima de las 266.000 muertes. Las vacunas de Pfizer, BioNTech, Moderna y Oxford AstraZeneca son las 3 primeras que van a llegar a los ciudadanos europeos. En cuanto a la eficacia, las de Pfizer y Moderna alcanzan cifras de inmunización del 95%, mientras la de AstraZeneca es de poco más del 70%, aunque puede llegar al 90% en determinadas condiciones. Rusia presentó la suya y hasta incluso dando detalles, hablando del costo, menos de $10. Las noticias despertaron optimismo. Pero ¿cómo será posible vacunar al mundo entero? 10.000 millones de dosis de vacuna pensadas para una población mundial de 7.800 millones de personas y con el objetivo de alcanzar una inmunidad de rebaño cercana al 60%. Muchas vacunas deben aplicarse 2 veces, lo que representa un gran reto para todas las partes involucradas. Ese ritual sanitario tan importante en el mundo moderno, tan importante y tan acostumbrado, que hay montones de, para mi gusto, gente equivocada que se ha puesto antivacuna y sueña con que el mundo sería mejor si no hubiera vacuna. Bueno, ese ritual tan sencillo de levantarse el brazo para pincharse y recibir una dosis de una vacuna va a comenzar en diferentes partes del mundo la semana que viene. Desde el martes en Gran Bretaña va a haber miles de personas vacunándose. En Rusia también van a arrancar la vacunación, va a haber miles de personas vacunándose. Acá va a tardar. El presidente Alberto Fernández sorprendió esta semana cuando dijo que va a haber unas 300.000 dosis de la vacuna rusa que le van a dar a la gente que participe de los operativos de vacunación para luego, a mediados de enero, arrancar de una manera más masiva con otras dosis de vacuna que siempre dice que son las vacunas rusas. O sea que lo primero que se va a conocer y padecer o recibir en la Argentina va a ser la famosa vacuna rusa, tan cuestionada en su momento porque los rusos no daban a conocer los estudios, no daban a conocer a la comunidad científica los detalles de la vacuna y por eso se dudó si estaba lo suficientemente testeada. En cualquier caso, esa va a ser la vacuna que va a llegar primero a la Argentina. En Rusia, donde ya van a empezar a dar la vacuna, le dicen a la gente las contraindicaciones. Está
que ustedes van a ver ahora, son las contraindicaciones que le dan a la gente en Rusia, al común de la población, no los papers científicos, cuando lo van a vacunar. Esto es lo que le dicen, señor, si usted se va a vacunar, le va a pasar esto. ¿Qué le va a pasar, doctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, justamente le van a entregar junto con la vacunación un formulario donde le van a explicar las probables reacciones adversas y en el porcentaje que aproximadamente se están presentando, ¿sí? El 10% pueden sentirse con fatiga, débil o con náuseas. Esto el Instituto Ruso, el Instituto Gamaleya, explica que es porque está haciendo efecto el sistema inmunológico. ¿A la primera o a la segunda dosis? En la primera dosis. En la primera. Entonces lo que le dice a la gente es que tienen que descansar más, no hacer mucha actividad física. O sea que esto en algún momento se lo van a decir los argentinos. Es que tiene que, si coincide con lo que están haciendo en Rusia, cuando empiece la campaña de vacunación le van a tener que entregar un formulario a la gente diciéndole, acá tiene las contraindicaciones, las probables Entonces reacciones tomen adversas. nota aquellos que son población de riesgo, que tienen personal médico, fuerza de seguridad, personal esencial. Tomen nota porque acá está las contraindicaciones de la primera vacuna que va a llegar a la Argentina, la famosa vacuna Sputnik 5. Bueno, igual tengo que decir que son las reacciones adversas más comunes a todas las vacunas, no hay ninguna cosa rara. La vacuna de la gripe, ¿cuánta gente putea contra la vacuna de la gripe? Que te das la vacuna y de vos dices, me agarró, me agarró gripe. No, bueno, no es así, pero bueno, son las reacciones adversas. 5.7%, dolores, escalofríos, Espera, repasemos, fiebre, 10% náuseas. Náuseas y malestar y fatiga. Por eso recomiendan descansar más. Bien. No sobreexigirse y hacer menos actividad física. Bien. ¿Sí? Por un lado. 5.7, dolores, escalofríos o fiebre. La fiebre es una fiebre leve, menor a 38 grados. Si excede eso, tienen que consultar al médico y obviamente que recomiendan paracetamol o ibuprofeno. Esto es en general, porque supongo que como esto va a ser una vacunación tan masiva, va a haber un espectro de particularidades, porque cada uno tiene su achaque, su enfermedad, su quilombo, su patología de base. Totalmente. Si vamos de la mano con lo que sería la fase Esto 4 de la es vacunación. ser humano perfecto. Claro. Sí, esto es lo que sería un ideal, ¿sí? Todo lo que se trató hasta ahora. Si vamos de la mano con lo que es la vacunación, lo que sería la fase 4 de vacunación, cualquier reacción adversa de esto tiene que ser informada a las autoridades. Claro. Vos pensás que todo esto tiene que haber un registro de las personas que se vacunan e informarlo. O sea, esto es la norma. Esto es la norma. Después pueden estar las excepciones. Totalmente. Y ahí es que donde vienen los estas mieditos. son reacciones adversas leves. Ok. Puede haber reacciones adversas moderadas o graves que también tienen que ser informadas. Esta es la típica, la que se quejan los nenes. Exactamente. Dolor, picazón, hinchazón y enrojecimiento En el sitio lugar de inyección. inoculación, exactamente. Generalmente se dan el deltoides en el brazo, así que normalmente esto puede pasar en mucho menor cantidad que con otras vacunas, eso hay que decirlo. Esta nunca la había visto, ¿eh? Congestión nasal, rinorrea, o sea, agua en la nariz, ¿sí? Y dolor de garganta. Eso también puede pasar en un porcentaje menor. O sea, no asustarse, ahí no es que te agarraste coronavirus. Y esto es lo más preocupante de todo, que el 1% de estas vacunas, vos pensás que si vamos a vacunar a mucha gente, el 1% se termina haciendo cada vez mayor. Y si vamos a vacunar a población de riesgo, que una de esas enfermedades El 1% de 1 millón es mucha gente. Exactamente, que una de las poblaciones de riesgo es hipertensión arterial, problemas cardíacos, ¿sí? Adultos mayores. ¿Cuánta gente, el porcentaje de la población argentina que tiene problemas de hipertensión siempre es altísimo? Exactamente, ¿sí? Puede dar hipertensión arterial y aumento de la frecuencia Y cardíaca. atención con esto porque se supone que la presión arterial es una enfermedad que se verifica más en la gente mayor, que es la población de riesgo de más de 60 años que va a recibir primero la vacuna. Totalmente. O Y sea la que acá frecuencia... es donde van a tener que tener atención. Ahí hay que prestar mucho cuidado, sobre todo con hacer los controles y el seguimiento, porque la trazabilidad de la vacuna es lo que te va a dar la posibilidad de controlar y tener contacto con estas personas para evitar una reacción adversa, que una reacción adversa leve pase a ser más grave. Pero si es una persona con hipertensión que está medicada, ponele no. El problema es que la hipertensión, la estadística dice que silente. mucha gente no sabe. Exactamente. Muchas veces la gente no sabe y encuentra cuando tiene alguna de las complicaciones de la hipertensión. Entonces va a haber que tener mucho cuidado con este tipo de reacciones adversas. A ver, Jorge Hefner es profesor de inmunología de la UBA, investigador del CONICET. A todo esto, ¿qué más sabes de la vacuna rusa? No, estas contraindicaciones, como decía el doctor, son comunes a todas las vacunas. Es muy parecido a lo que pasa con la vacunación antigripal. Entonces, todas estas vacunas, hay 13 vacunas que ya están en fase 3. Y la verdad 13. que 13. Hay Nosotros 13 que están de en 4 o fase 5 3. nomás. Bueno, que son las que estarían llegando en primera instancia. Hay 180 que están entrando a distintas fases clínicas y 13 que ya están, dentro de las cuales estarían las 3 que estarían llegando al país. Y la verdad que la eficacia, la seguridad y estos leves efectos son similares. El problema con la vacuna que tenemos es el horizonte.
con la vacuna logramos superar la pandemia, pero falta mucho, falta mucho. En el mejor de los casos, Argentina con Sputnik, con lo que llegue de Pfizer, que es 1 millón, y Oxford AstraZeneca, que estaría llegando en marzo, nosotros en febrero y marzo llegamos a 8 o 10 millones, en el mejor de los casos, 8 o 10 millones, población de riesgo y personal de salud. Población de riesgo empezamos por los geriátricos, que son las normas internacionales. Eso o sea que llegue el otoño solamente con 10 millones de personas con suerte. Muy lejos de la inmunidad de rebaño, muy lejos. Y es muy importante decir eso frente al relajamiento de todos. Sí, sí, en claro. relación... Salí acá y mirá los bares. Y totalmente. Que no vengo nada. caminando 2 cuadras y es un amontonamiento de gente, 20 personas en una mesa. Entonces, hay 2 aristas para combatir. Uno es la extensión de la vacuna, que está perfecto, pero que no llegamos. Es decir, si nosotros nos miramos en el espectro de lo que pasa en Europa y Estados Unidos, 200.000 infectados por día y 2.000 muertos en esta segunda ola, nosotros tenemos una perspectiva probable de segunda ola. Está bien, pero ahí yo te digo, estoy de acuerdo con lo que voy a decir, relajamiento, el famoso distanciamiento que incluye mucho relajamiento. Pero también, si hay una parte de la población que va a estar vacunada y es la población que está en la primera línea, que son los que más llevan y traen, ¿no? Son los que más sufren patologías graves. Sí, pero entonces además vamos a bajar el nivel de son los que están fallecimiento. en la frontera y se supone que al estar en contacto con los enfermos son los que más llevan y traen. O sea, De que puede acuerdo, que baje también pero, por ese lado. Digo, para aclarar el concepto, es verdad totalmente lo que decís, pero los jóvenes que en general padecen infecciones mucho menos severas también transmiten la infección. Bueno, por eso es que le van a dar también la vacuna a los maestros. Así para es, que los claro. maestros, o sea, como los pibes son los que pueden llevar y traer sin síntomas, para que los maestros estén protegidos y puedan enfrentar un aula tranquilos. Así es. El otro día, Jorge, no sé a vos qué pensás, yo me estaba analizando el tema de la cantidad de dosis, la disponibilidad de dosis, los anuncios, cómo fueron y vinieron, ¿sí? En la cantidad de dosis que supuestamente en diciembre teníamos 10 millones de dosis en Argentina y en enero teníamos 15 millones de dosis de la vacuna Sputnik, ¿sí? Las cifras van cambiando y tenemos ahora justamente 300.000 recién en diciembre y hay que ver qué pasa en enero, ¿sí? Bueno, pero además Pfizer ya recortó a la mitad de la producción. Anunció que no llegaba. Totalmente. Ahora, vos, Jorge, ¿qué pensás? A mí me parece que el punto de inflexión va a ser justamente el tema de la cantidad de dosis que vamos a tener disponible. Porque hay que ver si llegamos a esa cantidad de dosis. El cuello de botella, Es la producción. es cuántas dosis vamos a tener. Por eso. ¿Cuántas dosis vamos a tener? Sí, Es que- eso si no hay un escenario como hubo al comienzo de la pandemia, que en los aeropuertos se robaban poco menos que de caño los Los materiales barbijos, ¿te acordás? quirúrgicos, los barbijos. Los barbijos. A ver, Trump incautó aviones que iban con barbijo a otras partes Que del hacían mundo. escala. Que hacían escala en Estados Unidos y dijeron, no, esto se queda acá y para Turquía nosotros. hizo lo mismo. Sí, totalmente, pero creo que va a ser un punto importante, porque más allá de los anuncios hay que ver la capacidad de producción. Rusia empieza a vacunar justamente con 2 millones de dosis a la mayoría de su población que quiere arrancar. O sea, hay que ver cómo vamos a estar nosotros, en qué disponibilidad de dosis vamos a tener Ahora, en y ese, seré ese curioso, momento. ¿quién paga? El Estado. El Estado. O sea, el Estado argentino compra la vacuna. Compra la vacuna. Cada Estado compra su vacuna. Totalmente. Absolutamente. O sea, cada Estado, o sea, el Estado argentino le pagará a Rusia, le pagará a Pfizer, le pagará a quien Totalmente. tenga que pagarle. A quien tenga que pagarle. Sí, a ver, teóricamente, por ejemplo, la vacuna rusa ya fue aplicada a un montón de soldados y gente que trabaja en Rusia con los contagiados y algunos sectores de riesgo y está teniendo una cantidad de muertes importante Rusia. Así que lo que aplicaron por ahora no es que ha hecho bajar en forma abrupta las muertes. Mi pregunta es, en este momento se ve en Europa otra vez las cifras que se veían en abril de muertes. Se ven en España, 500, 600 muertes, 700 muertes. Italia. Tuvo 2 Pearl Harbor, Estados Unidos, que murieron 3.000 personas, hoy está en 2.800, una locura. Argentina, paradójicamente, nunca terminó de bajar, no termina la primera ola, estamos en 220 muertos, que es una cifra muy importante. ¿Usted se acuerda que hubo una época en España que había 3 muertos, 5 muertos? Digo, si hubiera pasado tipo los japoneses o los chinos, que tienen una conducta rígida, uno dice, bueno, entendieron cómo era el truco de pelear al coronavirus. Ahora volvió de nuevo. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es el clima? ¿Qué es lo que bajó en un momento a 0 y ahora volvió a 700 muertos? ¿Y por qué en Argentina no pasa? ¿Por qué no vamos a 0? Es una pregunta central. Pero mira, lo que hemos aprendido es que también hemos dicho un montón de pavadas desde el mundo científico y médico. Y hay ciertas cosas... Y la OMS, te cuento. Como con el barbijo, por ejemplo, que retrasamos tanto. Hay ciertas cosas que no logramos entender. No se sabe. Realmente. Por ejemplo, cómo son los picos
y cómo son las mesetas. ¿Y por qué? Por ejemplo, en Argentina no termina de bajar, en Brasil no termina de bajar. ¿Por qué? En Europa, durante 3-4 meses se vaciaron las terapias. Se habilitaron hasta los boliches bailables y no subían. Y en un momento empezó a subir y en 2 semanas 70% de saturación de terapias. Sí, y Pero volvieron no a tomar medidas extremas. Bueno, estado de sitio en París. Totalmente. Digo... Y con eso bajó, porque en la última semana y media comienza a bajar el pico. Entonces la evolución de estos focos o incluso la incidencia en lo que es el mundo, el Asia Oriental, más allá de pautas conductuales, ¿por qué tenemos un nivel tan bajo de fallecimientos? ¿Hay razones étnicas, genéticas? Realmente hay cosas porque, por ejemplo, Japón no paró el subte. Entonces, teóricamente se dice, no, el transporte público. Pero Japón tiene el subte abierto y tiene muy pocas muertes. Y nosotros estamos como que lo que más se mantuvo cerrado es el transporte público. Sí. Pero entonces, ¿dónde se contagia la gente? No. En ámbitos cerrados, transporte público, etcétera, pasa que cuando vos analizás los papers o los trabajos de los propios japoneses, también tienen una disciplina más allá del transporte público, realmente no hacen reuniones en ámbitos cerrados, las reuniones familiares son acotadas y después hay otras cosas que no sabemos. Claro, el tema fundamentalmente es conductual, que ha marcado la diferencia en las curvas. Vos fíjate que Estados Unidos es un país que nunca hizo cuarentena y está pasando su tercera ola. La primera ola fue en Nueva York, después se fue trasladando geográficamente. Por eso, pero después... Porque ya que estamos, celebro la sinceridad de Jorge, decir lo que no sabemos. Hay cosas que no sabemos. Y vamos a sumar aquí a Hugo Pizzi para ver, es médico infectólogo, lo tengo vía Zoom, a ver si podemos hablar de las cosas que no sabemos. Hugo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué contás, Rolando? Bien. Mucho gusto. Estamos hablando de las cosas que todavía siguen siendo un enigma, porque bueno, viene la vacuna, todas las prevenciones sobre cuánto la vacuna va a servir para efectivamente que la Argentina no tenga segunda ola de coronavirus, pero a la luz de lo que está pasando en Europa, ¿cuántas cosas no sabemos todavía? Bueno, no se olviden de que esto fue una enseñanza desde el comienzo. Yo recuerdo cuando los italianos nos avisaban que teníamos que ponerlo boca abajo a los pacientes para que respiraran mejor. Inmediatamente nos dijeron, profesor, nunca se olvide, apenas entra, anticoagularlos, si no se les va a morir en 24 horas por los trombos y los émbolos. Los alemanes nos decían, este es el corticoide que hay que usar. O sea, esto es una enseñanza. Y escuchen, Anthony Fauci nos ha mandado los trabajos hace menos de 4 días, donde dice que están en todos los humores el virus. O sea, el virus está en lágrimas, el virus está en semen. O sea, esto es un aprendizaje diario. ¿Y en qué quedó aquello que fue tan marcado en el comienzo, que el virus estaba en la superficie y que si uno tocaba se contagiaba? Porque después eso fue quedando y quedó que el virus era sobre todo un virus respiratorio que flotaba y ahí uno se lo agarraba. No, que estaba en la superficie es una realidad incontrastable. Es más, en el acero o en superficies sobre góndolas y demás puede durar inclusive hasta 40 minutos o más tiempo. Eso es una realidad. Pero también hubo muchas equivocaciones, idas y vueltas. Por suerte, la Universidad de Córdoba, que tuvo mucho que ver con la epidemia del 2009, realmente manejó muy bien las cosas y dijo de que era un virus respiratorio y que estaba en la parte del aerosol y que se podía mantener en el espacio. Y los ingenieros nos enseñaron de las leyes térmicas, que podían bajar en curvas parabólicas, mantenerse en el suelo y después los virus a las 2 horas suspenderse, y todo eso se dio. O sea, pero yo creo que todos los días tenemos novedades sobre esto. No conocíamos nada de esto. Bastante bien y bastante rápido de que nos hayan enseñado a los otros. Pero hemos cometido errores, como querer compararnos con China, como querer compararnos con Suecia. Los chinos con la militari en un mes liquidaron el problema. Claro. Pero nadie podía asomar la cabeza. Sí, y con eso, con la mano militar y con el 5G, porque monitoreaban a todo el mundo por el teléfono. Si alguien salía de la casa, lo venían a buscar. Bueno, eso fue el gran desprendimiento epidemiológico que hay cuando uno mira hoy cualquier curva, cuando habla de los asiáticos. Los asiáticos tuvieron una cosa muy interesante, o sea, ellos podían monitorear desde el primer día prácticamente todos los países asiáticos, si estabas a 2 metros o a 3 metros de la persona que podía estar contaminada. O sea, supieron todo y manejaron todo. O sea, esa cesión de la geolocalización fue igual para países como China comunista o como, Taiwán, no sé, claro, Corea capitalista.
Sí, o sea, en Taipei, por ejemplo, empezó en Taiwán, la capital en Taipei empezó, después en la China empezó, estuvo también en Japón, no, en los países asiáticos, porque cada uno mostraba su mapa y decía, pero ¿cómo puede ser de que aquí? No, la argumentación era así, o sea, ellos tenían ese sistema donde había un control absolutamente disímil del resto del mundo. Entonces Igual fue impactante. Y usted mire el mapa ahora, mírenlo en el mapa y van a ver que Asia queda clavada abajo y todos los demás países están hacia arriba. O sea, ¿y qué salió tan Europa mal y acá? Estados Unidos. Que la Argentina arrancó bien y después se nos escapó la tortuga y la curva de contagios y muertes. Bueno, no. Miren, la primera parte de la cuarentena, yo les puedo asegurar de que estuvo bien. Estábamos con una infraestructura muy frágil, no teníamos respiradores, no teníamos camas adecuadas. Hay una cosa que muy poca gente sabe. Hubo que incorporar a todos los hospitales universitarios y eso estuvo a cargo del Ministerio de Educación. La mayoría de los hospitales universitarios, los hospitales de escuela, donde están todos los profesores titulares, fue incorporada porque no teníamos con qué. Entonces, en general, bastante bien se pudo ir hacia adelante, pero nunca nos comparemos ni con Suecia. Mire, yo viví en Copenhague un largo tiempo. Mi formación es francesa, pero yo viví en Copenhague por distintas circunstancias un largo tiempo. Y no puede comparar usted Copenhague, Dinamarca, Noruega, cosas como querían compararlo. ¿Por qué? Porque la educación que hay en esos países, usted cruza una calle, nunca va a tener necesidad ni siquiera de levantar la mano ni esperar absolutamente nada. Hay un y supongo que respeto por el ser humano extraordinario. en términos de infraestructura médica estatal no se arranca del ajuste. O sea, esa gente viene de una infraestructura médica, de estado de bienestar, de país del primer mundo, y nosotros veníamos del ajuste, del ajuste, del ajuste, del ajuste. Mira, Rolando, yo con vos he hablado muchas veces en radio y lo tengo tan presente en la época del hantavirus y en la época del dengue, cuando le decíamos, nunca tendrían que haber entrado esas patologías acá. El dengue no teníamos ni el artrópodo vector, ni teníamos el agente etiológico. Sin embargo, lo dejamos entrar y ha sentado sus reales y no lo vamos a poder sacar. Son actitudes, formaciones distintas. Nunca se puede comparar eso. Quizás a lo mejor podamos compararnos con nuestros vecinos. Pero esto ha sido una tragedia y yo la única posibilidad que veo y que avisó en el horizonte son las vacunas. Sin las vacunas estoy absolutamente convencido de que va a ser sumamente difícil sortear. Recién hablábamos... Aunque... Sí, siga. Aunque la historia natural de todas estas virosis en general es así. Yo en un momento con gobernadores, inclusive con Perú, yo también asesoro a la presidencia, en un momento yo dije, octubre es el mes de inflexión. En general, la historia natural de estas patologías es así. Y octubre fue el mes de inflexión. Recuerden lo que era Jujuy, lo que era Chaco, lo que era Capital, lo que era Gran Buenos Aires. Y después empezó a bajar también en el interior. Pero ahora estamos en una situación que nos hacen falta las vacunas. Si nosotros queremos salir, nos hacen falta las vacunas. Está aquí en el piso Jorge Hefner, con quien decíamos que él hacía una cuenta, decía, bueno, ok, pero para cuando llegue la segunda ola o para cuando llegue el otoño, Argentina va a tener solo, en el mejor de los casos, 8 millones de personas vacunadas. ¿Alcanza esto para enfrentar mejor la segunda ola o nos va a tapar la ola? Conozco a tus invitados y los respeto mucho a los dos. Quiero comentarte una cosa importante. Yo creo que no la vamos a tener a la segunda ola. ¿Por qué? Porque naturalmente ya hay un porcentaje de la población en todos los distritos que tiene cierta cantidad de anticuerpos. En algunas situaciones, como por ejemplo zonas de población abigarrada o de alta densidad demográfica, ya por ejemplo las villas hay superado más o menos el 50%. ¿Y servirán para este año esos anticuerpos? Sí, porque ya vas a ver. Y después hay otros 15, 18, 22. Eso es la inmunidad natural. Si yo puedo lograr la inmunidad artificial con las vacunas, es muy difícil que nosotros tengamos una segunda ola. Por eso estamos todos ansiosos. Ya hicimos toda la estrategia de cómo vamos a distribuir. Tenemos la logística totalmente O sea que está aceitada. optimista,
Siempre estuvo optimista, pero necesitamos las vacunas. Sí. Aquí Cerolini le quiere preguntar algo. Doctor, mire, usted recién habló de que la Argentina tuvo que preparar el sistema porque podría colapsar. Y yo creo que no colapsó el sistema. Lo que sí colapsaron es que terminamos teniendo muertes muy parecidas a las de Chile, muy parecidas a las de Brasil, cuando lo que se buscaba era otra cosa, no que no simplemente no colapse el sistema de salud, sino que no se muera la gente, porque que colapse o no el sistema, si usted se muere en la calle o se muere adentro de una terapia intensiva, el resultado es el mismo. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires tiene la misma población más o menos que Roma y tiene 3 veces más muertos que Roma? Porque, digamos, se puede hablar de distintas conductas con respecto a Japón o a China, pero de los italianos tan diferentes no somos. ¿Cuál es el error para triplicar las muertes? Bueno, yo no creo que los errores sean el hecho de que haya triplicado las muertes. En general yo les podría decir que si nos comparamos con Perú, con Ecuador, o si nos comparamos con Bolivia o Chile, es muy probable que tengamos que decir lo que decían los colegas de esa zona. Estamos en la Edad Media, donde de pronto había cadáveres en la calle donde ni siquiera se podían levantar. Mire, hay un informe muy interesante que me gustaría que lo vieran algún día que tengan tiempo, de CNN en Perú. Y el informe fue de que nadie quería levantar los cadáveres, ni los que estaban dentro de las casas, ni los que estaban en la calle. ¿Saben quiénes levantaban los cadáveres? Y por la comida diaria, los venezolanos inmigrantes. Terrible. O sea, fue una cosa tremenda, porque lo mismo sucedió en Bolivia. En Bolivia fue una cosa impactante. O sea, porque ahí colapsa todo. La situación de Argentina, evidentemente, hay cosas que tenemos que hacer un mea culpa en algunas actitudes, en algunas cosas que nos han sucedido, pero la primera parte para mí estuvo muy bien y después no nos debemos olvidar de que estuvimos inmersos en una tragedia. Y esto es una tragedia, y que no la quiera captar como tal, nosotros hemos vivido esta situación sumamente desagradable y vuelvo a insistir de que la única forma de poder salir, inclusive sin hacer inferencias estadísticas, por qué más esto, por qué menos esto allá, yo creo que la única forma que podemos salir es con las vacunas. ¿El problema entonces fue más sociológico que sanitario, doctor? Ha habido un sinnúmero de cosas. Ha habido gente que ha desafiado la situación, ha habido gente que la ha negado, ha habido gente que ha brindado con champán por la muerte en las pistas de esquí, hay gente que ha quemado barbijos en Buenos Aires, hay gente que inclusive ha negado... Siempre hay un porcentaje de boludos, sí. Yo sé que no es muy científica la categoría, pero siempre las sociedades tienen ese porcentaje. Bueno, sí, o sea, no hay ninguna duda de eso. Y gente que nos ha hecho mucho daño. Espere que le voy a trasladar... Hacía 30 años. Le quiero trasladar la misma pregunta aquí a Hefner. Teníamos sarampión. Y hay un grupo de gente que nos hizo volver el sarampión. Claro. ¿Fue un problema sociológico más que sanitario el resultado final que estamos enfrentando? No, yo creo que yo coincido en varias de las apreciaciones del doctor, no coincido en cuanto a cerrar la perspectiva, creo que tenemos que prepararnos de una segunda ola. Porque yo creo que a nivel global, el nivel de cero prevalencia que tenemos es parecido al que en su momento tuvo Europa, que estamos en el 15%. Salvo algunos lugares, Villa 31, 51%, etc. Entonces hay que prepararse. Ojalá que no venga la segunda ola, pero tenemos que estar preparados. Yo creo que hicimos bien la cuarentena temprana, hicimos bien la adecuación de los sistemas hospitalarios, no hicimos bien lo que es la política de rastreo, testeo y aislamiento. Y no hubo un corte de 15 días donde se le habla a la gente, le diga necesitamos cortar 15 días para bajar los casos. ¿Quieren verano? Hay que cortar 15 días. No se le dijo nunca nada. La política de uno primero. Cuarentenas intermitentes, que son las que se aplican. Pero bueno, vos fíjate con respecto a eso, a lo que viene pasando habitualmente es que por presión de los que por ahí hablamos un poco más o por presión mediática, empiezan a decir, no, sí, lo que pasa es que el error era de las provincias que no cargaban los datos. Teníamos una tasa de positividad en la cantidad de testeo del 75%, la más alta del mundo. No, pero era un error de las provincias que no cargaban los datos. Nunca hicieron un mea culpa, como bien dice el doctor Pizzi, el profesor Pizzi, dice decir, a ver, esto hicimos mal. Nunca escuché yo de alguien del Ministerio de Salud de la Nación decir, esto hicimos mal. No, y además hay provincias con una tasa de mortalidad de 300 y otra con 1.200. Cada provincia hizo lo que quiso. No son iguales las
las políticas y cada gobernador, esta cosa del federalismo está bien para que cada persona diga, che, juzgue a su gobernador, lo hizo bien o lo hizo mal. Pero a nivel nacional, en una pandemia, no puede dejar el federalismo que cada gobernador haga lo que quiera. Hay provincias que lo hicieron bárbaro y otras que son un desastre. A ver, le traslado la pregunta al doctor Pizzi. Ahí lo quiero ver, doctor, ¿eh? Pues no, yo no, sí, esta pelota envenenada le mandamos. No todos han trabajado. No todos han trabajado homogéneamente. Yo vuelvo un poquito para atrás. Sigo siendo muy optimista para evitar la segunda ola si realmente nos ayudan y tenemos un comportamiento, diríamos, adecuado a la situación. Pero es cierto, todo lo que dijeron es cierto. O sea, los asiáticos hicieron un testeo. Nosotros estamos enseñando en la Facultad de Medicina, en 2 facultades de medicina, ya estamos enseñando por qué fue tan exitosa Corea del Sur. ¿Qué hizo Corea del Sur? Corea del Sur, a la semana de haberse enterado de que estaba el virus en Wuhan, inmediatamente hizo 220.000 testeos y determinó que todo el problema estaba en una ciudad conocida por los argentinos que se llama la ciudad de Daegu. En Daegu y los alrededores. ¿Por qué la conocemos? Porque venían automóviles de Daegu y porque vienen artefactos eléctricos para el hogar de Daegu. Tomaron todos los contaminados. A los que estaban graves los internaron, a los otros los aislaron en su casa y Corea del Sur fue un ejemplo. Claro, eso, acá el aislamiento no funcionó. Y demás. Pero lógico, acá no funcionó. No funcionó en absoluto. Es que, porque hay muchas cosas que no las hicimos bien. No las hicimos bien. Doctor, una cosita justamente con lo que está refiriéndose al tema del testeo y las ciudades y la migración. Un error, creo que de hecho el propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires reconoció, es no haber cerrado Ezeiza. ¿Por qué? O no haber aislado a la gente que entraba de Ezeiza. Porque muchas veces se critica eso, de que la primera parte de la cuarentena fue exitosa con la gente que estaba en la Argentina, pero que la gente que llegaba de Ezeiza, que fue por donde ingresó el virus, porque eso es real, no se aisló. Y ahí fue donde tuvimos el gran desborde de la primera tanda. Esperen, porque vamos a seguir sumando gente a esta mesa, muchachos. Tengo en línea a Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Enio, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Grañas? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos cómo va a ser el paisaje de la vacunación. O sea, porque ya sabemos que en algún momento van a llegar las vacunas. ¿Dónde se van a aplicar? ¿Cómo se van a aplicar? ¿Qué es lo primero que vamos a ver en provincia de Buenos Aires? Sí, no, primero ahí me gustaría saludar a Jorge, que lo veo ahí. ¿Qué tal, Enio? ¿Cómo estás? Trabajando juntos, agradecer públicamente el trabajo que está haciendo Jorge con Salomón en la UBA, porque es nuestro mayor centro de testeo. Vi que estaban hablando de testeo y la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la mano de Jorge Salomón, era nuestro principal centro que hacía más de 1000 testeos por día, así que aprovechar y agradecer a la facultad y la persona de Jorge. Ahora, qué interesante eso, perdón, es una cuestión, no sé si burocrática, pero ustedes en provincia mandaban testeos a la UBA. A la UBA, o sea, Facultad de Medicina. Sin importar jurisdicciones, bien. Apoyamos todo en todos los lugares posibles y articulamos mucho con provincia de Buenos Aires. Sí, efectivamente, la verdad que funcionó muy bien. Y el tema de la vacunación, bueno, nosotros lo que estamos planteando en la provincia de Buenos Aires hace 3 meses que venimos programando el tema de la vacunación. ¿Por qué 3 meses? Porque nosotros veíamos cómo venía, por un lado, el desarrollo de las vacunas de las distintas farmacéuticas y por otro lado, cómo avanzaba las distintas negociaciones que estaba llevando adelante el gobierno, ¿no? Entonces tenemos plan A, por si viene tal vacuna, tenemos que hacer eso. Plan B, por si viene la otra vacuna, eso, ¿no? Entonces ahora que lo que vemos que la vacuna que tiene más posibilidad de llegar, y de hecho el presidente ya anunció que la Sputnik V, que va a llegar posiblemente una pequeña cantidad de dosis ahora en diciembre y después de manera más masiva en enero, febrero. Entonces nosotros estamos desplegando toda la logística para esa vacuna que por ahora tiene su complejidad, como todas. Se conserva un freezer menos 18, hay que sacarla media hora, o sea, la sacás, tenés que esperar media hora que descongele, después tenés más media hora para aplicar. Entonces estamos pensando toda una logística en en cerca de 400 escuelas provinciales. ¿Cómo van a hacer para que la gente... Espera, te hago preguntas pedestres. ¿Cómo van a hacer para que la gente no se mande así para vacunarse? O sea, ¿cómo la van a ordenar? ¿Aplicación? ¿Turno? ¿Cómo van a hacer?
Sí, nosotros estamos geolocalización. realizando, como te dije, ¿no? 400 puntos de vacunación en la provincia y estamos organizando un sistema de turnos donde, bueno, de hecho vamos a empezar a hacer una lógica de preturnos. Mientras nos llega la vacuna, ya estamos para poner a disponibilidad la página de la provincia para que la gente pueda sacar un preturno. La gente, obviamente, para esa primera fase, que son los mayores de 60 años, las personas con comorbilidades. Siempre Bueno, en lógica, salud, vamos a mandar cada las uno con vacunas, su pero ellos domicilio. necesitan Se va a referenciar con su domicilio. No es que vos podés sacar un turno en cualquier otro lado. La persona va a tener, cuando haga ese preturno y después cuando esté el turno efectivamente, cuando llegue la vacuna, va a tener una opción de las escuelas que están cerca de su domicilio en función de la carga del DNI y va a poder elegir la que le queda más cómoda. El sistema le va a asignar un turno. Nosotros vamos a hacer... a ver, aclarémosle a la gente que los turnos van a ser fundamentales para que no se agolpe la gente. Para que no termine contagiándose porque están en colas con poca distancia. No, por eso vamos a hacer en esa condición en escuelas, que usar los patios para que la espera sea en el patio, un lugar al aire libre. Vamos a poner obviamente gazebos para que la gente esté protegida del sol, ¿no? Pero es verdad, no podemos olvidar que estamos en una pandemia y todas las acciones que llevemos a cabo en ese contexto tienen que contemplar eso. No podemos amontonar a la gente, no podemos ver gente desesperada, quiero mi vacuna. Entonces, ya. vamos pasando en limpio. La vacunación en escuelas y por turno con aplicaciones. Por turnos con aplicaciones y por la página. Estamos trabajando con varias oficinas de la provincia, de otros organismos, del IOMA, para que la gente que tenga dificultad en sacar un turno, porque eso va a ser digital, va a ser por una aplicación o por la página de internet, están esas dos opciones. Entonces sabemos que hay gente que puede llegar a tener esa dificultad, entonces estamos generando oficinas para ayudar en la gestión de los turnos y las próximas semanas tenemos reuniones también con organizaciones sociales, políticas. Los colegios farmacéuticos ofrecieron las farmacias también. Sí, la farmacia es complicada por eso, por el tema de la logística que tiene esa vacuna, ¿no? O sea, eso Jorge entiende mucho mejor que yo, les puedo explicar, pero el avance que hubo en el desarrollo de las vacunas fue impresionante, fue muy rápido, pero la formulación farmacéutica para llegar a esa velocidad todavía no es la formulación farmacéutica ideal que tiene la mayoría de las vacunas, que facilita la logística. Entonces, en ese contexto vamos a tener la vacuna con la eficacia comprobada, como, bueno, estamos viendo que la mayoría, más del 90%, pero la forma farmacéutica nos complica la logística un poquito. En este paisaje, ¿cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad? Sí, en la provincia nos vamos a usar las Fuerzas Armadas en la distribución, estamos trabajando con el Correo Argentino, obviamente la Fuerza de Seguridad, que también va a ser un ¿Cómo el correo? ¿Y el frío cómo hace con el correo? Sí, el correo tiene toda una estructura para la cadena de frío y para mantener en las escuelas también estamos comprando los freezers, como te dije, o sea, hace 3 meses que venimos trabajando para que eso no nos agarrara de sorpresa y tuviéramos que improvisar en el medio de la vacunación. Así que ya venimos hablando con el correo también hace tiempo. ¿Pero que va a llegar por una encomienda la vacuna a una escuela? No. El Correo Argentino tiene una estructura que, de hecho, en la campaña de ese año de la vacuna antigripal, nosotros habíamos asumido la gestión de la provincia de Buenos Aires. Hicimos un trabajo muy interesante con el Correo Argentino. De hecho, trabajamos con el depósito que tiene en Tortuguitas. Tiene toda la estructura para garantizar la cadena de frío y funcionó muy bien. Nos estamos reuniendo con ellos hace 3 meses. Y ellos se vienen preparando, porque obviamente la campaña esa va a ser mucho más grande que la campaña de gripal, y están preparados. ¿Se va a vacunar primero en las zonas calientes, donde hay más circulación del virus que en las otras? Mira, la distribución que queremos hacer es en paralelo, porque obviamente la mayoría de los puntos de vacunación van a estar en el conurbano, que es la zona más densamente poblada, que es donde obviamente circula el virus con más facilidad. Entonces va a haber postas fijas en el conurbano y en el interior la posibilidad que se roten. Cada municipio va a tener por lo menos una posta, pero en el interior por ahí durante algunos meses van a estar en un punto, en otros meses en otro. En el conurbano va a ser eso un poco más estático, más predecible, para que la gente se pueda organizar mejor. Esperá que le voy a preguntar al doctor Pisi. Después de lo que escuchó, ¿sigue siendo optimista, doctor?
Absolutamente, absolutamente. Miren, yo les voy a decir algo, porque a esto hay que vivir de las experiencias, ¿no? La experiencia es la historia de nuestras equivocaciones. Hace 4 días la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la epidemia de ébola en África. República Democrática del Congo, República Centroafricana, Liberia y Sierra Leona. ¿Sabe cómo hacían para vacunar? Con unos pequeños refrigeradores portátiles Acatec en el medio de la selva y los animales salvajes, aldea por aldea. ¿Usted cree que no estamos en condiciones nosotros de poder hacer esto? Lo único que podemos llegar a tener inconvenientes es menos 70 grados bajo cero, pero eso ya también está. O sea que la logística está aceitada. Lo que necesitamos es la vacuna y la comprensión de la gente. Y es más, y hay un detalle, ya los intendentes tienen una lista de cuáles son las personas que son discapacitadas para que algún brigadista o algún voluntario vaya casa por casa, como se hizo en Córdoba, que fueron 4.500 voluntarios a vacunar casa por casa a todos los jubilados para que no salieran a buscar la vacuna de la gripe. Y quisiera tomar algo muy interesante que alguien dijo al principio. A mí me tocó estar en el Malbrán con Ríos y con Ponce en la epidemia anterior. Fue cuando la presidencia nos pidió que hiciéramos una vacuna, que fuimos a Concepción del Uruguay, acompañada por el gobernador Urribarri y demás. Se cerró el aeropuerto de Ezeiza, el grupo cerró el aeropuerto de Ezeiza. Casi nos matan a todos, pero sin embargo fue muy efectivo. Y alguien lo dijo recién. Fue muy efectivo y tendríamos que haberlo hecho. Eso es otra de las mea culpas que yo tengo. A ver, le voy a preguntar al doctor Hefner, que el otro día en un móvil de América Noticias nos mostró el tecero más preciado, que son esos freezers que congelas a no sé cuánto. Menos 80. No está para poner la cerveza y no. Entonces, enseguidita la tenés acá porque te la congela. Bueno, esos freezers son tan fáciles como vos tenías un montón ahí conectados. ¿Se va a poder utilizarlo cuando se utilice para la vacuna de Pfizer? ¿Se van a poder multiplicar y usar? Sí, digamos, un freezer de esos que mostramos alberga 25.000 dosis, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, mayorista, es mayorista. Solo en Facultad de Medicina, en nuestro instituto, tenemos 12 de esos freezers, en Facultad de Medicina hay otros tantos, en el Instituto Malbrán hay otros tantos. Entonces, vamos a tener la logística. Ojalá lleguen más que 1 millón. Y quiero rescatar un aspecto importante que señala el doctor de la Universidad de Córdoba, que es la necesaria articulación. Córdoba articuló con Universidad Nacional de Córdoba. Y acá en la Universidad de Buenos Aires, particularmente en Facultad de Medicina, que también tenemos un hospital que hay que hacerle un monumento, que es el Hospital de Clínicas, que ha jugado un rol muy, muy importante en esto, articulamos con el grupo que dirige Enio en provincia, hicimos toda la parte de diagnóstico, realmente muy, muy bien. Y después los chicos que están en 6º año y recién recibidos articularon con la ciudad de Buenos Aires y garantizaron la campaña de vacunación. Todo esto sería bueno que lo recuerden los que periódicamente quieren desfinanciar la universidad pública. Se los digo a los tres. Digo, porque vuelta a vuelta, todos hemos estudiado en universidades públicas, no sé alguno acá, pero todos los que hemos estudiado en universidades públicas, periódicamente escuchamos que hay que desfinanciar o que no, que hay que ajustar. Y cuando vienen estas crisis es donde más vale el laburo de las universidades públicas. Han jugado un rol y están jugando un rol muy, muy importante. Enio. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con Jorge. No solo la Universidad de Buenos Aires, estamos trabajando mucho con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Quilmes, hemos trabajado con la Universidad de San Martín. El rol que está jugando la universidad pública en Argentina y el sistema científico, no nos olvidemos, el CONICET, hoy nos llegó las compras del NeoKit Plus, que es el último desarrollo de CONICET, para poder ampliar justamente lo que estaban planteando ustedes en algún momento cuando me conecté, el tema de los testeos, que nos va a permitir más en el tema de la temporada, poder tener más laboratorios. Yo escuchaba que hablaban, bueno, falló el testeo. Para que tengan una idea, cuando empezó la pandemia en la provincia de Buenos Aires, teníamos 6 laboratorios que tenían condición de hacer biología molecular, de hacer ese tipo de testeo. Y entre esos 6 laboratorios podemos hacer 400 testeos por día. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos más de 60 laboratorios con la capacidad de hacer más de 15.000 testeos por día. Entonces entendemos la crítica, entiendo lo que planteó el doctor del ejemplo de Corea, pero cuando le toca la pandemia en Corea ya tenía todo el sistema de laboratorios de biología molecular armado. Nosotros lo tuvimos que armar durante la pandemia, o sea, de crecer de eso, de 6 a 60, de crecer 10 veces en términos de laboratorio. Y eso mucho de la mano de la ayuda del CONICET, que viene desarrollando tecnología para que podamos incorporar y tener acceso a nivel local.
Vos dijiste la temporada. ¿Cómo ves la temporada? Porque si ya acá hay cierta, digo, en la ciudad, en el conurbano, se nota la relajación y esa sensación de que, bueno, ya está. Me imagino en temporada. ¿Cómo se va a hacer para que la gente no se descajete? Sí, es complicado porque depende mucho de cómo va a actuar la gente. Estamos trabajando con protocolos. El gobernador hace reuniones periódicas con los intendentes porque hace falta ese trabajo local de promoción, de estar en los lugares públicos para que la gente no se olvide del uso del tapabocas. Digo, vos conocés bien Brasil. En Brasil, hasta donde yo pude leer por la prensa internacional, todos dicen que arrancó otra vez el crecimiento de casos cuando se habilitaron las playas. Sí, igual en Brasil, la verdad, yo soy brasileño, me da vergüenza decirlo, está haciendo un pésimo trabajo, es un pésimo ejemplo. Brasil, que tiene una trayectoria muy importante en salud pública, tiene un sistema único de salud muy interesante, pero la verdad es que es un desgobierno y es el contraejemplo de lo que tenemos que hacer. Acá en Argentina pasa un fenómeno muy interesante porque hay gente que no se está cuidando y hay mucha gente que sí se está cuidando, y ahí se hace como ese juego de la cincha, ¿no? Un grupo tira para un lado, el otro grupo tira para el otro, y la resultante es que, bueno, más o menos vamos logrando un equilibrio, ¿no? Siempre los que se están cuidando se cuidan a sí mismos, pero están cuidando también a los que no se están cuidando. Si fuera generalizado eso, que seríamos Corea. Si fuera generalizado, seríamos Corea. No, si fuera generalizado por un lado, sería Corea. Y si fuera generalizado por el otro, seríamos Brasil, no sé. O sea, entonces hay esos comportamientos distintos, ¿no? Pero que finalmente está resultando en un equilibrio donde, bueno, nos vimos en Argentina un colapso del sistema de salud, como vimos en varios países de Europa, en varios países de la región, ¿no? Yo creo que eso es algo importante a rescatar y tener en cuenta en ese contexto. La provincia de Buenos Aires, ¿cuántas vacunas rusas tiene compradas ya? Mira, la compra va a ser el Ministerio de Salud de la Nación, como todas las vacunas, compra la Nación, obviamente que... ¿No hay compras provinciales? No, de vacunas no, nunca, por lo general nunca compran las provincias, es una responsabilidad que asume la Nación. Nosotros estamos proyectando una campaña para la primera fase de 6 millones de personas. Obviamente que si lo que compra Nación no es suficiente para llegar a esa cuenta que tenemos, el gobernador tiene el compromiso ya de conseguir esas dosis por cuenta propia de la provincia. O sea que hay un margen que pueden comprar por cuenta propia. Espera que aquí Cerorini te quiere preguntar algo. Sí. ¿Qué tal, Lenio? ¿Cómo le va? Mi pregunta tiene que ver con quién es el que determina el tipo de campaña que se hace. Porque vos me decís que con respecto a Brasil estamos mejor. Yo creo que el sistema de salud está mejor, pero no el nivel de muertes, porque las muertes que hemos alcanzado por cada millón de habitantes es realmente un número que inicialmente no hubiéramos esperado para nada. Y no se ve campaña que la gente se asuste. Es decir, en la Argentina hay 18 muertos por día por accidente de tránsito y hay 250 o 200 por coronavirus. Y se ve más campaña por el tema se dice use barbijo y todo. Pero no, la gente no se asusta. Y la gente, cuando empezaron a aparecer fotos de gente con cáncer atrás de los cigarrillos, eso causó un efecto y hoy la gente fuma menos. ¿Por qué no hay que darle a la gente dimensión del peligro que significa hoy con la cantidad de muertes que hay? Realmente hay una cosa muy soft y se está muriendo una cantidad de gente imponente. Y no vemos que baje, no termina nunca de bajar a cero. Entonces, ¿por qué no se hace una campaña más agresiva diciendo a la gente los riesgos que corre? Sí, lo que estás planteando es algo bastante complejo para que discutamos en poco tiempo acá, pero te agarro el ejemplo del cigarrillo que vos decís, ¿no? Los estudios que hay sobre el tema de las fotos que se ponen en el cigarrillo, ¿no? Atrás del atado, lo que muestran es que no evita el uso del cigarrillo. Las campañas que efectivamente disminuye, ¿no? el uso del tabaco y consecuentemente disminuye la mortalidad, tiene que ver con acciones concretas de prohibir fumar en algunos lugares, de aumentar impuestos que suban el precio y dificultan el acceso, ¿no? El tema de la imagen
tiene un efecto más estético, ¿no? La persona que tiene el atado, por ahí cuando está en un lugar público, no suele poner el atado sobre la mesa, que es algo que obviamente funciona también como una propaganda, porque es una imagen fea, pero de por sí esa imagen no hace con que la persona que fuma deje de comprar el cigarrillo y fumar. Entonces, entiendo lo que vos decís, hay un sentido común sobre eso, pero los análisis que se hace de impacto de campañas que por ahí ponen miedo, qué sé yo, la verdad que muestran que el efecto es bajísimo, es casi nulo, y principalmente en la población joven, que ve el tema de riesgo de la muerte como algo muy lejano. Y efectivamente las personas que se cuidan menos en ese contexto son las personas jóvenes. Entonces el efecto, y eso está ampliamente estudiado. O sea, vos decís que puede tener un efecto contraproducente. ¿Cómo? Vos decís que puede tener un efecto contraproducente, incluso una campaña que asuste. No tiene un efecto, o sea, uno puede invertir en ese tipo de campañas, de hecho lo han hecho, pero el efecto concreto sobre la población y la disminución de riesgo es prácticamente nulo. Ahora, cuando uno habla, Argentina tiene muchas muertes, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en la provincia de Buenos Aires que lo publicamos esa semana, la periodista Nora Bar lo levantó en el diario La Nación esos días también, una nota muy buena, porque además del estudio hizo algunas entrevistas con expertos acá del país para corroborar la información, y es muy interesante que hicimos un estudio de exceso de mortalidad, ¿no? Porque comparar la mortalidad es complicado porque Brasil, por ejemplo, está registrando muy mal. ¿Cómo voy a comparar la mortalidad en Argentina, que tenemos un buen registro, que de hecho mejoramos y corregimos ese registro en el medio de la pandemia, con todo el costo político que implicó, que sí, algunos los 3.000 muertos más. Estaban escondiendo muertes? No estaban escondiendo muertes, estaban mejorando en el medio del caos algo que vimos que era perfectible y lo mejoramos, ¿no? Hicimos un estudio de exceso de mortalidad y es interesante ver que el exceso de mortalidad nuestro es 5% de lo que venía en los últimos 5 años, y ese exceso de mortalidad está vinculado solo al coronavirus, y además hubo reemplazo, hubo algunos eventos que dejaron de producir muerte, como por ejemplo los accidentes de tránsito, qué sé yo, y que fueron reemplazados por coronavirus. Cuando comparamos eso con otros lugares del mundo, ¿no? Vemos que nuestro exceso de mortalidad es bastante menor que los países que están haciendo ese tipo de estudios, países de Europa, Australia. Brasil empezó a hacer ese tipo de estudios, pero bueno, les va a costar un poco porque la verdad es que estuvieran registrando muy mal. Claro. Pero bueno, por eso digo, no, en términos de mortalidad, sí, es una enfermedad que es muy contagiosa, y en ese contingente de gente que se contagia va a haber muchas muertes, pero yo creo que logramos contener bastante bien eso. Ennio, doctor Hefner, doctor Pizzi, les agradezco a los tres. Muy buena conversación, respetuosa, así que les agradezco a los tres. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. Y vamos a empezar a hablar de otras cosas que sucedieron, no ya desde lo sanitario, sino también desde lo jurídico, político, porque pasaron varias cosas interesantes. Una de ellas, doctor Godi Vélez, fue la Corte Suprema dijo no al lugar al ex vicepresidente Amadou Boudou. Sin argumento, lo rechazó, lo sacó como rata por tirante, dijo nada. Y otra vez haciendo uso del artículo 280, que es esto de plantear, bueno, no cumple con, no hay un caso federal, no cumple con requisitos formales, etcétera. Y listo. Como si no fuera políticamente importante definirse, como si no fuera trascendente para la República. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es por ahí lo cuestionable de varios fallos que viene sacando la Corte. Resulta que dos jueces, una discusión sobre dos jueces como de la República de Comodoro Pi merecía el per saltum. Este no merecía ni un argumento, raro. Bueno, esa es la cuestión, ¿sí? Digo, son temas que deberían por lo menos ser analizados. Y si quieren que le rechacen el recurso extraordinario, pero con un fundamento que sea más allá de simplemente... No, que siente jurisprudencia. Qué sé yo, porque en fin, para eso está la Corte, ¿no? Ahora, la otra cuestión que tiene que ver con, quedó confirmada la condena por 5 años y 10 meses, y yo vi en varios lugares que decían, bueno, ahora entonces va a ir preso. Primero que nada, hoy está preso, tiene una morigeración de la pena. O sea, por eso sigue corriendo el tiempo de la condena. Por supuesto. Por eso tiene hoy una domiciliaria y en principio el hecho de que quede firme esta sentencia no cambia ninguna circunstancia por la cual haya que modificar esa situación en la cual tiene
una pena morigerada. Con lo cual, yo te diría, más allá de que tal vez el fiscal pida que se modifique... Está bien, pero el argumento del juez para mandarlo a la casa fue que la sentencia no estaba firme. Y ahora está firme. Pero alguien puede decir, bueno, venga para acá. No, pero no recuerdo exactamente si era ese el único argumento. Me parece que también había una cuestión vinculada al coronavirus. Sí. Y al monto además de la pena, que es una pena relativamente... Y además justamente a lo que lleva de cumplimiento ya de la pena, con lo cual, digo, y además en el interín pasaron unos cuantos meses. Digo, él sumado debe llevar 1 año y medio preso, sumado, ¿no? O más. Ahora, perdón, una pregunta. Lo del hotel, que es que hablan todos de que el socio, el que estaba con él, se arrepintió, le pusieron un hotel. ¿Eso se va a investigar por otro lado? Porque realmente... digo, acá las cosas, aparecen cosas que son... A Van de Brule, al arrepentido. Sí, agarra y recibe un hotel como forma de pago por arrepentirse. Digo, si estaba plata con la compró un hotel. Pero por eso, si con el negocio no le salió con el negocio de Chicones, agarró el hotel. Por lo menos el tipo él se quedó, es una locura eso. Pero ya consideraron que era legal. Pero, no, bueno, pero ahora hay toda una revisión de eso, ¿o no? Me parece que ya no, ¿eh? Me parece que... Arrancó eso y hubo... Estas marañas judiciales, yo no apostaría a que terminen. ¿sí? Sí, bueno, claro. Yo no apostaría a que no haya justamente una revisión de esto, sin perjuicio de que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los arrepentidos, también hubo un... Eso te iba a decir, porque ahí ese fallo de la casación no lo entendí, porque dejaron es que fue raro. El curso de la causa Cuadernos, pero... Faltaban las grabaciones de los arrepentidos en medios técnicos, ¿y eso también quedó avalado? Porque dijeron que la ley era constitucional, pero también blanquearon la no existencia de grabaciones. Sí. Por un lado, la constitucionalidad de la ley que avaló la sala de casación, pero lo que tiene que ver con justamente el registro, lo que dice el artículo 6º, que es el que entra en cuestión, es que las declaraciones del imputado arrepentido en el marco, de acuerdo en el marco del acuerdo de colaboración, tienen que registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior. Sí, y la interpretación que hicieron está por escrito. Pero si todas las cosas están por escrito en un expediente. Claro, pero además las actas nunca reflejan con exactitud las declaraciones y todo lo que sucede en cualquier audiencia. No, pero una cosa es que faltase uno, digamos, faltaran 2 grabaciones. No lo grabaron en ninguna, lo hicieron a propósito. No grabaron ninguna. Y alguna la borraron. Esto sí... Alguna que grabaron la borraron. Esto sí que me parece institucionalmente peligroso, porque está claro, de acuerdo al artículo 6º, que tiene que haber algún registro que pueda ser revisado posteriormente, y la verdad es que un acta, todos sabemos que no es un fiel reflejo, ¿sí?, de lo que sucede y sobre todo en cuestiones complejas. Yo creo que, a ver, hay una cuestión que es, si todos los arrepentidos dijeran, estamos de acuerdo, nos arrepentimos y lo que está ahí es cierto, y nadie se queja, está bien. Ahora, hay algunos de los arrepentidos que ahora dicen haber sido presionados. Sí, cuando aparece esa tensión, ¿quién tiene razón ahí? Porque... si los arrepentidos dicen, no importa, no nos grabaron, pero estamos de acuerdo con lo que dice el acta. Ahora, si vienen todos los arrepentidos y dicen, no, pusieron un revólver en la cabeza y no querían filmar, me parece que se cae, ¿o no? No. La casación dijo que no. Este tema yo no creo que esté terminado. Bueno, ahí sí tiene que ir a la corte. ¿Y la corte qué va a decir? Y lo que pasa es que en el medio está toda esta pelea donde vos ves que la Corte últimamente le hace todo en contra del gobierno. Con las elecciones de medio término. Claro, si al gobierno le va bien, van a entrar a revisar la sentencia. Si al gobierno le va mal, lo van a boletear con todas las sentencias que tengan pendientes. Totalmente de acuerdo. Esto es la justicia independiente, pero mejor nos vamos a hablar de economía, muchachos, porque esta es la Argentina que tenemos. Los que lloraban en la pandemia, los que decían no vendemos nada, estamos en crisis, y nos pedían los móviles de los noticieros para contarnos lo mal que estaban y que necesitaban el ATP y qué sé yo. Cuando se reactivó la economía, por ejemplo, lo que hicieron fue decir, no, macho, acá todo está atado al dólar, nosotros no entregamos mercadería, nos sentamos sobre la mercadería, no entregamos y hasta que los precios nos suban, no entregamos la mercadería. Véanlo. Hola, ¿te puedo hacer una consulta?
Mira, yo compré un terreno de 200 metros cuadrados y con mis hermanos queremos edificar. Y el albañil me pasó toda esta lista. Hierro del 10, hierro del 8, cemento. Primero hay una falta tremenda de material. Ah, ¿faltan materiales? ¿Pero qué está viendo faltante ahora de esto? ¿Y en ese corralón deben tener? Si no tienen un corralón de esa capacidad... Estoy en el horno. Estás al horno, ¿no? Pero posta que ponerle hierro del 8, del 10, no es que no hay, no te venden porque hay una especulación con el tema dólar que... Veníamos con faltantes, yo tengo una herrería y usamos la arena para diferentes trabajos y nada, tenemos faltante en materia prima. Hay faltantes materiales porque muchos se están especulando, es decir, con los precios. Entonces, lógicamente, todo depende del dólar, el hierro, todo depende del dólar. Si el dólar aumenta, los demás, viste, van a sacar a vender en el momento que el dólar aumente. Lo que pasa es que la pandemia y la situación económica que está el país, ¿me entendés? En algunos corralones no encontrás las cosas que realmente necesitas. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Sabes que compré un terreno de 200 metros? Y el albañil, digo, la empresa me pide eso, todo eso. Hay cosas que te voy a cotizar. Sí. El precio esto no hay, esto sí hay, esto hay. Vamos a ver. Dale. Sí. ¿Quieres el mejor precio? Sí, obvio. El primero es el mejor precio. No entiendo. Negro. Ah, listo. Sí, no. Como... Sí. Obvio. Sí. Esto en africano. Está bien. Te agradezco. Como faltante, lo único faltante, o sea, hay menos entrega, no hay hierro. Y la chapa dicen que es lo que es el faltante hoy en la construcción. Usamos mucho hierro y para entregar un trabajo importante que teníamos tuvimos 2 semanas de demora en la entrega. Y todo especulaban con el dólar. No que no les venden, sino que no tienen. No tienen porque no les entregan. Claro, no es el tema del corralón de la localidad, sino de las grandes empresas. Supuestamente las grandes empresas que no entregan a Sindar, no entregan... Nosotros hace como un mes que no tenemos varilla del 6. Hay compañías que retienen el material, ¿viste? Para después lanzarlo con un precio más alto. El proveedor grande no te vende y tenés que salir a todos los revendedores a buscar un puchito de cada lado donde vos pagas mucho más caro. Pasa que la escasez del producto y el miedo de vender el producto y no poderlo adquirir de cualquier comerciante es querer cubrirse. Y ese es el problema que tenemos. Hola, ¿cómo te va? Tengo una consulta, mira, yo fui al corralón que está allá y me hizo un presupuesto de todo lo que necesito. Y el albañil lo que me pide es todo esto. Hierro no tengo. Hueco, ladrillo común tampoco, y los huecos te digo en el momento lo que te podría dar. Y yo quizás podría llegar a esto. ¿Y los precios? Te cotizo lo que te podría dar. Sí, por favor. ¿Y lo otro que está en stock? ¿Cómo es? ¿No hay stock? No. Entrega a la fábrica. Ah, no entrega a la fábrica. ¿Se fueron muchos los precios? ¿Subieron? Acá va. Bueno, escuchame, ¿y el valor me lo respetás? La copia lo estoy tomando. Ponerle que de acá a 15 días se me puede ir todo a la mierda. Sí. No te sabría decir. No, si me lo pagas ahora, lo que me pagas te lo tengo que cambiar en máximo 2 o 3 días. Bueno, listo, gracias. ¿Cuánto salía la bolsa de cemento hace 8 meses atrás y hoy cuánto te salió? Hoy la pagué
2.000 mangos, creo, 2.000 y pico mangos. Y anteriormente salía 1.400, 1.500 mangos. A 20, 30% arriba. O sea, te suben el dólar, que si bien te suben el dólar blue y no el dólar en el cual nosotros nos basamos con el trabajo, pero después te suben el material por la duda y cuando el dólar baja no te lo bajan, sigue todo igual. Y yo creería que la bolsa de cemento, ponele, no tengo mucho para decirte, pero ponele que estaría a 450 mangos y ahora está a 650. Acá te sube la nafta, te sube todo, seamos realistas. Te sube la nafta, te sube todo, te sube el dólar, te sube todo. El que puede especular, especula. Es la realidad. Debo admitir que fue mi amigo Fabián Charelo, que es un hombre que está en la calle, que me avisó de esto antes que empezara a salir en los diarios. Me dijo, ojo, que hay quilombo con los materiales de construcción. Es más, me apuró para que terminara una obra en la oficina. Me dijo, terminala pronto porque el precio de los materiales se va a ir a la mierda. Fabián, buenas noches, tenías razón y aquí está. Bueno, ahora baja la espuma. Ahora es al revés. Ahora empieza a caer porque justamente, viste, pasa siempre lo mismo en la Argentina. Cuando todos nos empezamos a poner contentos porque decimos, bueno, bárbaro, hay una explosión de consumo dado por la cuarentena estricta, se sale de la cuarentena, vuelven a recomenzar las obras, las fábricas estaban paradas, y después pasa siempre lo mismo, los ganadores de siempre, son 6, 7 empresas, Asindar, Techin, que son los dueños del acero, de todo lo demás, y vos te imaginás que estos negocios tienen depósitos, por lo que yo vi ahí, de 500 metros cuadrados, 600 metros cuadrados. ¿Qué van a acumular esos negocios? Nada. Entonces acá cuando vos... ¿Dónde está el cuello botella? Cuando vos agotás la capacidad productiva por demanda, ¿cómo haces para seguir manteniendo la rentabilidad? Aumentás el precio, ¿entendés? Entonces mágicamente ellos aumentan los precios y empiezan a hacer excusas. El dólar, ¿qué dólar? El dólar tiene que ver el dólar con los ladrillos? El dólar de contrabando puede ser, porque el dólar oficial, todo lo que se importa, todo lo que sea materia prima para producir, tiene que ver con el dólar oficial, que nunca aumentó. ¿Ahora están volviendo a entregar ya? ¿Ya están aflojando esto? Están entregando porque bajó la demanda por el gran aumento de los precios. Vos fíjate que Asindar es una empresa que se crea porque dos italianos que construían por la Segunda Guerra Mundial la escasez de acero, no tenían acero. Entonces se ponen a producir acero. Y después, bueno, viste... A hoy pasa exactamente lo mismo, la gente esa que producía acero, después esa empresa se termina transformando, hoy es de un indio, la otra empresa que era Somisa termina en manos de Techin, y bueno, la otra Altos Hornos Zapla, que ahora es Acero Zapla, creo que de Taselli, se han privatizado las empresas y bueno, el Estado si permite que no haya competitividad, porque hoy lo que tenés que hacer... ¿No compiten? No hay competencia porque vos tenés 5 ganadores que se van... de alguna manera es el acero. ¿Y repartiendo el mercado. ¿Y los ladrillos? ¿Qué tienen que ver el ladrillo? Los ladrillos pasa lo mismo. ¿Vas a decir que no hay múltiples ofertas, no hay múltiples hornos de ladrillo? ¿Qué tiene que ver con el dólar? Bueno, el ladrillo hubo una gran demanda de ladrillo y bueno, también los dueños de la fábrica, que no son tampoco tantas, y bueno, también lo retienen porque están esperando el aumento. A ver, Pablo Tigani, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, en Argentina hay un problema que en el resto del mundo no hay, que es la escasez de financiamiento. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo mismo que pasa en el precio de las propiedades con todas las devaluaciones que venimos viviendo desde 2018 para acá. Supuestamente con todas las devaluaciones que hubo, el precio de las propiedades debiera haber caído. Pero las propiedades no se compran en forma apalancada acá, no es que la gente financia la propiedad. Entonces el que la tiene la vende al precio que la quiere vender, la baja un poco si tiene necesidad y si no, no la baja. En todas las empresas y todas las actividades que tienen acceso al financiamiento, las que no tienen demasiado problema, sin crédito. pueden esperar y pueden especular. Y después está el partido de las corporaciones, donde el presidente de una de las corporaciones y el presidente de otra de las corporaciones va y le dice al ministro de Economía, ustedes tienen que devaluar. Entonces, ¿qué hace? Se sientan, como por ahí dijo alguno, arriba y esperan a ver si devalúan. Cuando vos tenés hoy un tipo de cambio que está 35% arriba de donde estaba cuando le explotó la bomba al mejor equipo de los últimos 50 años. Entonces, todo eso, todo lo que es especial en Argentina y diferente, hace que cuando vos mirás la economía, te pares en el marco teórico que vos quieras,
si sos Se te queman los libros. monetarista, si sos... No coincide nada. Porque, a ver, no hay lógica de oferta y demanda. No hay lógica de economía de escala. No. ¿Por qué no producen más si quieren mejorar la rentabilidad? Claro, ¿cómo van a caer los precios? ¿Cómo va a caer la demanda y van a subir los precios? Bueno, es que esto es lo que decíamos nosotros. ¿Cómo es posible que los que lloraban, los textiles y la construcción, que estaban desesperados durante la pandemia porque no había movimiento, lo primero que hicieron es remarcar? Ahí tenemos una placa más adelante, van a ver, donde la inflación fue del 29, los textiles que no vendían nada aumentaron el 48, decís. Cifra del INDEC. Rolando, sí. Déjame conectar un poco lo que van diciendo todos. Por un lado, la estructura económica argentina en general es muy concentrada, sobre todo en lo que es fabricación. Entonces, es cierto lo que dice, son pocas empresas que producen materiales para la construcción, digamos, acero, hierro, ahí son pocos las que producen ladrillos. Entonces, ahí vos tenés a la gran empresa, los grandes fabricantes, que tal vez sí se da un poco lo que dice él, de que tienen llegada directa al ministro y por ahí te retienen producción. Ahora, por otro lado tenés los corralones chiquitos, como estaba mostrando acá, que son en cierta forma rehenes de esa gente, digamos, que coluden entre sí y por ahí manejan precios. Entonces, ese tipo está rehén, digamos, de la gran empresa y por ende no se anima a soltar la mercadería porque, por otro lado... Porque dice, me doy vuelta y me la venden más cara. Eso, sumado a que, a ver, Argentina es una economía, y esto hay que aceptarlo, es bimonetaria completamente y la mentalidad de los argentinos está totalmente dolarizada. Entonces... Pero ¿cuántas veces perdieron? Acordate, por ejemplo, los que se sentaban sobre la soja perdieron. Atento con lo que va a decir. 2010 a hoy, 10 años de serie, mensual. ¿Cuánto cree que fue la diferencia entre devaluación del tipo de cambio y aumento del precio de los materiales de construcción? No sé. 0. En promedio fue 0. ¿Cómo es eso? A ver. Si vos tomás devaluación menos inflación de materiales de construcción... O sea que los materiales están indexados. Exactamente. O sea, los materiales se mueven en línea casi perfecta con el dólar. Acá. La teníamos... Ah, no, pero bueno, ahí tenía otra placa por ahí que daba que el 32%... El 32% habían aumentado los materiales de construcción promedio y la inflación estaba en el 29%, o sea que está por ahí. Pero por eso digo, entonces, después estamos hablando ahora de que los corralones pequeños no quieren vender. En parte, ¿por qué no quieren vender? Si vos no confías en que el tipo de cambio oficial se va a mantener en el valor que te dicen, que es en el 78, 80 que está ahí, si vos crees que eso va a explotar, por ende, tu costo de reposición va a ser mucho más alto. Pero es una especulación de corto plazo, porque si seguís sin vender, dedícate a otra cosa. Está bien, pero si vos vendés hoy a 80 y mañana el dólar vale 150, te fundiste. ¿Pero pasó finalmente eso? ¿O tuvieron que empezar a abrir la mano? No. Lo que pasa es que los negocios, las pymes venden. No está bien, pero el problema es que no te entregan los ganadores de siempre. Son los que concentran, lo que él decía, te concentran, digamos, la producción. Y ellos no tienen problema porque no pierden nunca. Vos decís, pierden. ¿Cuándo van a perder? No pierden nunca, porque si no venden, lo mismo, ¿viste? Tienen los capitales, pero los capitales que tienen no tienen problema. No tenemos burguesía nacional. A ver, no vendieron durante la pandemia y ahora tampoco venden, no tiene lógica. Porque tienen espalda, eso sí se puede hacer. Y ahí un poco lo conecto con lo que dice Pablo. Digamos, en Argentina hay un costo de entrada gigantesco a cualquier industria. Vos querés entrar a competir con alguno de los grandes... Ah, no, te meten un tiro en la frente antes de empezar a competir. Pero digo, dado que no hay crédito... Vos no podés ponerte una fábrica así porque sí, pues nadie te la financia. Bueno, es que este es el otro problema. Estamos supuestamente en un país capitalista que no tiene competencia. Tiene industria muy cerrada. Cuando uno empieza capitalista al final cada vez menos, Graña, cuidado. Pero al final te usurpan un predio, un terreno y el presidente tarda 3 semanas en decir que eso está mal. Eso es contrabando ideológico. Cuando al final del día te descubrí que hay dos fábricas de cerveza, 2 fábricas de shampoo, 2 fábricas de la mayoría de las cosas. El nivel de competencia que hay en Argentina es casi nulo. Sobre todo, y de vuelta, cuanto más hacia atrás vas en la cadena de producción, más concentrado está. O sea, en fabricación está muy concentrado y a medida que vas llegando hacia la comercialización al consumidor final, la competencia va aumentando. ¿El gobierno está haciendo algo con esto, Pablo, o lo mira pasar? El gobierno está haciendo lo que puede porque viene de la macricalipsis. Tuvimos hace 11 meses todavía estaba Macri, ¿no? Cada vez que uno quiere quejarse del gobierno, tiene que poner una foto de Macri en el bolsillo. Y yo tengo ganas a veces de expresar alguna crítica, pero saco la foto, me lo miro a Macri y me callo porque
después lo dejo a los Está bien, medios. pero el problema es la película. Yo estoy de acuerdo con Mirá, la película. La pero película, foto el dramática, gobierno está haciendo todo lo que puede dentro de lo posible. Vos sabés que se quedó sin instrumento de política macroeconómica para poder estimular la demanda agregada. O sea, no tenía posibilidades de dar los estímulos monetarios que se dieron en otros países, de aumentar el gasto fiscal. Así todo, financió 12 puntos del PBI, 7% con emisión monetaria, 5% con colocación de títulos. ¿Te acordás que decían que el gobierno no tenía plan? No podía decir esto, porque vos te imaginás que si los monetaristas, vos le hubieras dicho hace 11 meses que 7% de los 12 puntos iban a financiar con emisión y 5% colocando títulos en peso, hubieran dicho no la hiperinflación, la recontra hiper de la hiper, porque anunciaron la hiperinflación, y debe haber algunos que habrán pasado por acá, supongo, por el canal seguro, no sé por este programa, pero escuchamos que anunciaron hiperinflación, recontra hiperinflación, o sea, con el único objetivo de... se la dejaste servir a Cerolini. No. Ahí está, ahí va que a sacar ahora- Cerolini ahora su predicción del anunciaron dólar. eso, y la otra que anunciaron es la caída total de reservas, que esto estallaba. Yo creo que claramente tienen que reconocer, volvieron a tomar deuda, quedaron con, ofreció 100.000 millones esta semana Guzmán, le dieron 110.000 millones el sistema, y a una tasa que estamos hablando del 35-37%, cuando Macri la tenía al 70%. Quiere decir que el sistema no necesita tomar, Macri tomaba dólares, lo está haciendo en pesos, y la verdad que no está pidiendo el salvavidas del Banco Central, algo que le gusta a los ortodoxos, que el Banco Central esté aislado, y está pasando. Claramente la gente tiene que saber que de acá, por lo menos hasta mitad del verano, acercándose a marzo, que es donde estaría el puente, no va a haber una corrida. No va a haber una corrida. El dólar bajó de 195 a 150 el dólar blue, y no pone nadie el título. Lo ponen cuando sube, no cuando baja. Cuando baja no lo ponen. Exacto. Vos fíjate que estimulando monetariamente la economía, nosotros dijimos, hubo una expansión monetaria fuerte, hubo aumento del gasto, más o menos, ¿viste? 6.2 de expansividad contra países que tienen 12, 15, 18, pero con lo que se podía y con cierta prudencia es lo que se hizo. Habiendo hecho eso, cayó 1/3 la tasa de inflación que tenía Macri. Es decir, hoy la inflación es 2/3 de la que tenía Macri. Está acelerando, estamos en el 4. Sin instrumento de política macroeconómica, sin crédito y sin reserva. O sea, y con una reestructuración de deuda estás a la puerta de un cascoteada. desastre monetario. No, no estamos en la puerta. Siempre para el monetarista, mirá. ¿Vos qué crees? ¿Que el año que viene la inflación va a aumentar o no? Yo creo lo que estudié. Yo te digo lo que dice Friedman, que es lo que opinan desde ese punto de vista. Dicen, a ver, la predictibilidad es la base de que una economía positiva, teóricamente, no necesita manejarse con supuestos reales, sino con supuestos abstractos. Ahora, la realidad, me dice Friedman, pero no lo dice ninguno de los muchachos estos que ustedes todos conocen, que después ahora se dedican a candidato a presidente, a diputado, porque como no pegan una, ya no lo creen más nadie. Lo llaman nada más a los congresos para que hagan reír a la gente. Me lo dijeron a mí. Me dijo alguien del campo. Me dijo, no lo llamamos, me dice, lo llamamos, no te llamamos a vos, no lo llamamos. ¿Qué querés? Me dice, lo llamamos a tal porque hace reír a la gente. No porque, viste, dice algo de Cristina, algún chiste, qué sé yo. Pero la realidad, ¿cuál es? Es que si Friedman dice que si cuando vos ves los resultados no se produce, él no te pide que seas, que vayas a la historia, que tengas una fórmula. No es dice que es la física, pero si los resultados se dan, vos no necesitas ninguna otra cosa. Ahora, si los resultados no se dan, epistemológicamente y metodológicamente es un fracaso y no es ciencia. Claro. Entonces, está clarísimo ahora que los resultados no se dan. Ahora, pero yo te digo, ¿pero cuál es el está creciendo la inflación que la inflación también. no aumentó con la emisión. Financiaron 12 puntos del está bien, PBI. pero tuviste el país cerrado, la gente encerradita así en la casa, ¿y qué tiene que ver? muriéndose de aburrimiento. ¿Cómo que tiene que ver? Si no hay transacciones, si no hay actividad, bueno, la plata hace 2 meses que la gente no está más encerrada. No, pero espera. Ahora, alto, porque con todo esto que estamos diciendo, la pobreza, ¿cuánto dijiste que era? 40 y pico %. Le das 40 lucas por mes a una familia que no hace nada. Entonces,
todo este sistema en el fondo no sirve. Entonces ahí tenés realidad también, ahí tenés resultados, son resultados paupérrimos, que hace 10 años que el país va así, boca abajo, como un avión que se cae a la cordillera, y esto no va más, muchachos, no va más. Y de vuelta, a ver, un amigo trader una vez me dijo una frase, que es, a los mercados no hay que entenderlos, hay que acompañarlos. Y yo insisto con eso, porque acá el que gobierna no quiere aceptar la parte bimonetaria de Argentina, no quiere aceptar que el argentino tiene el dólar metido en la cabeza y trata de luchar contra eso. Todos tratan de luchar contra eso, todos fracasan y así estamos. Y acá te muestro lo que te decía. Esa es la teoría de Cristina. Esto... Claro. Se puso cristinista. Claro. Cagamos. Pero nadie le... Cristina pero nadie le da pelota. Todos te quieren hacer ahorrar en pesos, ¿eh? Vio la luz. Pero todos te quieren hacer Al ahorrar final en eras pesos. kirchnerista. Te vamos a traer una ficha y te afiliamos. Escúchame, ¿cuánto el presidente nos dijo los dólares son para invertir, hay que ahorrar en pesos, bla, 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 bla? Marcarián, usted lo que no entiendo, lo único que no entiendo es que estuvo Lavagna, que 4 años, 3 años y medio, llegó con $1, se fue con el mismo dólar, fue la etapa más exitosa y usted nunca habla de Lavagna. Siempre habla de las otras líneas. Era chico. Era chico, entonces bueno, no no se entiendo. Pará. Levante a Lavagna, se fue con el mismo dólar que estuvo y ganó Cerolini. plata a la gente como loco. Se lo doy por ganado eso. Eso es cierto. Bueno, Ahora, gracias. ¿hace cuánto fue eso? Anote. ¿15 años? No, ¿Más 15 o- años, ¿no? Bueno. 2007, 2020, 13 Sí. años. Hace 13 años que eso quedó atrás. Y los que Bueno, pero hay que vinieron- volver a eso, ¿no? Al liberalismo de Martínez de Oz. Porque no va. dígale a su presidente, porque el que gobierna es él, y sigue haciendo políticas desastrosas. Sí, A ver, ¿qué política vamos, puede aquí hacer? ¿Qué política puede hacer en una pandemia? Es como Hermano, Trump. Trump te- era re exitoso y perdió porque la Mira, pandemia lo mató. Bueno, la pandemia se está llevando ¿Qué tiene que ver? presidentes, La OCDE, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, sacó un paper muy bonito esta semana donde mostraba las proyecciones de PBI de todo el planeta para 2020. Adivinen qué posición está Argentina. 21, no 20. Último, papá. Sos A el ver. peor país del planeta. Perdóname, no. Te vamos a decir cualquier cosa. Argentina se está recuperando en términos porcentuales al nivel de actividad de prepandemia con Estados Unidos, Noruega, Suecia, Suiza y cerca de Alemania. Y está arriba, recuperándose arriba de Pues sí, el Italia. porcentual. La velocidad en temas ¿Según qué porcentuales. índice eso, Pablo? Además no teníamos nada, ¿no? ¿Según No qué te lo voy a índice? pasar. Pasame el mail que te mando Dale. las exposiciones. Mirá, yo te digo algo. Nosotros tenemos que tener una autoestima tan baja, ¿no? Digamos, hay una inducción a la... Yo no, pero hay mucha gente que tiene una inducción a la autoestima tan baja y queda tan lindo decirle a los tipos que le tienen bronca al peronismo, a cualquier peronista, que lo más fácil es decir que somos los peores, pero la verdad es que no dicen eso los números. Los números lo que dicen es que tenemos como 40 o 50 países atrás en términos de recuperación. Y nosotros no teníamos los instrumentos, sin instrumentos. O sea, nosotros veníamos del cadalso, veníamos de lo peor. De Macri, Claro, veníamos De con 10 un años de 1-2. estancamiento, y incluidos no con 4 una- años de No, Macri, no, pero incluidos. una cosa es estancamiento Y y otra otra es cosa es caer. Bueno, pero digo, No, ¿qué la de Macri no estancamiento? empezó ¿Sabes en cuánto cayó? 2017. Viene de No, antes. no, viene un Sturzenegger estancamiento. Y ahí Sturzenegger se aceleró. dice que cayeron 11 puntos. Sturzenegger dice, el PBI per cápita cayó 11% durante el macrismo. El PBI en dólares es el 60% de lo que, cuando termina Macri, de lo que era cuando terminó Cristina el último mandato. Así que después hay otra falacia que es decir, estuvimos 10 años estancados. No, mentira, espera. Tuvimos los últimos 4 de Cristina, se creció 2 años y 2 años se cayó, quedó un saldo positivo de 2. Con Macri caímos 3 de 4 Sí, años. con una paradoja, y es que era un gobierno que venía a mejorar el clima de negocios. Entonces digo, cayó la venía a mejorar inversión. el clima de Cayó negocios, no podías abrir ni un cayó la kiosco que te fundías. inversión. Pero Cayó la cerraron inversión 25.000 extranjera pymes. Sí, 25.000 pymes cerraron. Porque Bueno, ahora parece que también nos han cerrado un olvidamos. montón por la 40.000 este pandemia. año. 25, bueno, pero acá tuvimos una pandemia, Está bien, estuvo está el bien. país cerrado Oye, 7 meses. eso Vos no estás lo hablando. discuto, pero si vamos a dar pero vos número, estás damos hablando, número, pero vos estás hablando como 25.000, si no pasara nada. Es que yo creo que hay parte te y lo parte de discuto razón. eso, yo Esperen, no discuto esperen, que no me fue digan una lo mala que, che. gestión. Hay parte y parte de razón. Yo entiendo la película que dice que en el macrismo cayeron, no había pandemia y ahora cayeron más con la pandemia. A mí lo que me inquieta es la foto, la impaciencia social frente a la foto de hoy, donde va a llegar sectores sociales que no les va a importar ¿Y si donde es de no? antes o no. Y- La foto tensiona el 44% de pobreza
es la tensión de esta foto Y de no hay hoy. estrategia para salir de eso, Rolando. Porque vos mismo lo decís, la única estrategia que hay es regalar plata. Ahora, Apuestan a una recuperación automática, me sí, parece. a ver, ahí le doy un poco, sigo un poco la línea de ellos. Gracias. Con lo herido que está este país, durante todos estos años, la recuperación automática, sin cambiar absolutamente nada de los parámetros macroeconómicos... Termina en la especulación de la construcción, Bueno, termina mirá. en los textiles aumentando el Mirá doble de la esto. inflación. Esto es el índice de precios de los materiales de construcción. Esta montaña que tenés acá, que se te acelera la inflación de materiales, es la devaluación de Kicillof, que llevó el dólar de 5 a 8 en un año. Esto es la salida del cepo de Macri, otra montaña, y esta es la última de Macri. Esto es lo que te digo, de que si vos me dices en promedio, la diferencia entre el índice de materiales de construcción y la devaluación es 0. O sea, los materiales de construcción están totalmente dolarizados, Y de vuelta, volviendo a lo que decíamos antes, la razón por la cual hoy vos tenés problemas de cuello de botella son dos cuestiones. Por un lado es altísima concentración en la producción y por otro lado es la poca confianza que se tiene en que el dólar se va a mantener en el valor que te dicen y por ende esto no va a es lo que estallar. dice Cerolini. No, hoy acaban de decir, no sé qué Financial Times, no sé quién, diciendo el precio del dólar para el fin del año que viene, dice va a ir de 80 y pico, 85, que termina ahora a 130, va a ir lo que lo están corriendo, van corriendo por arriba de la inflación un poquito y lo van moviendo. Es decir, no dejaron, se fue Macri con un dólar de 59, lo llevaron a 82, está por encima de la inflación. La soja pasó de 3.40 a 420. Es decir, el tipo que tiene soja tiene un 70% más con una inflación del 30%. Está ganando 40% arriba. La Argentina no tiene problema, tiene un problema de cuello de botella de que hay estos meses que la gente ahora tiene que salir a vender dólares por el tema de restricción Pero monetaria. se perdieron 6.000 millones de dólares este año. Sí. 6.000 millones de reservas. El ministro está aplicando desde hace un mes y medio, una política de moderación en términos monetarios y fiscales para no generar, digamos, una corrida que le pueden armar, porque se lo hicieron a Menem, se lo hicieron a Alfonsín. Hoy el dólar de Alfonsín de junio del 89 sería 350 mangos. O sea que si te dan un golpe de mercado, te pueden complicar la vida. Estamos hablando... Y Guzmán está cuidando eso. Guzmán está cuidando esto hasta abril, que entran los dólares de la cosecha. Claro, los dólares de la Que se cosecha son, esperando a Godot los dólares de la cosecha. pero abril. En abril tienen que entrar. Y después no entran. Se reestructura la deuda con el Fondo Monetario Se acabó. Internacional y el año que viene Argentina tiene que pegar un salto importante, una recuperación importante. Nosotros no podemos pensar que la caída no tiene piso. No, eso es cierto, pero ¿en base a qué sea la recuperación? La recuperación... perdón, de vuelta es a lo que digo Los yo. espacios fiscales que tenés. Vos, por ejemplo, en este momento tenés que pagar. O sea, si vos no despejabas los temas de la deuda, tenías que aplicar los flujos al pago de amortización de deuda. O sea, la reestructuró. Bajaste el déficit financiero. La reestructuró. ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Tenía que resolver el tema del Fondo Monetario Internacional, que está Pero encaminado. los pilares del crecimiento, ¿cuáles serían? Está encaminado. ¿Cuál es el pilar? El salario, lo que vale el salario argentino. No vale nada hoy. Siempre se la pasan diciendo... Espera. El salario argentino no vale nada. No vale nada, Y está entonces, bajísimo. ¿Y se la eso es pasaban bueno para el diciendo, país? Con Macri se la pasaron... Eso era bueno para el costo argentino en la gestión anterior. Es malo para los trabajadores, pero comparativamente Argentina siempre dijeron que tenía muy buenas condiciones sus trabajadores para varias industrias, pero que eran caros. ¿Vos Hoy premonizás quedaron regalados. una lluvia de inversión extranjera en Argentina? No, dado que el yo la salario lluvia bajo. de inversiones, mire, para mí la lluvia de inversiones... ¿Pero por es qué como- tiene que ser extranjera? Bueno, local. Puede ser inversión... No, Bueno, puede ser es lo que inversión decíamos, clima de pública. negocios. Está bien, que sea local. pero digo, Inversión clima de negocios. pública. La semana que viene Cristina anuncian- tuvo 23 puntos ¿inversión a pública PBI en de qué? inversión. La composición de la inversión puede ser la que te gusta a vos, puede ser la que me gusta a mí, puede ser la que le gusta a él. El tema es cuánto es la inversión a PBI. Cristina tenía 23-24% de inversión a PBI y Macri tenía 14%. O sea que la inversión extranjera directa no es la que te mueve la aguja. Está bien, pero Y los ¿y la pública en capitales qué va a que ser? entran, golondrinas, se colocan Y hacen en desastre. LEVAC, en LELIC,
cobran la diferencia y se van, son los que te generan el problema, no los que te ayudan. Pero vos Entonces creés no que, la o sea, quiero esa inversión. El gobierno saliendo a decir que va a hacer rutas que después nunca hace, va a ser lo que empuja el pedido. No, del ese año que fue viene. Macri. Eso fue Tenía Macri. una cuadra de ruta y después ibas 3 cuadras para adentro y no Ahora, había te voy a dar- ruta. Te voy a dar Se una primicia. inauguraban. Una Sí. primicia. La semana que viene se larga el plan de construcción por el nuevo ministro Ferraresi y el presidente. Tengámosle fe que Ferraresi hizo mucho por Sí, Avellaneda. pero a mí me parece Y- que eso es No, a no. presupuesto, es gastar plata del presupuesto. No, pero ¿Clima es de construcción habrá? Sí, va a haber clima de construcción. Una cosa es que van a hacer casa después eso es una aspirina contra el Chico, cáncer. Lo que cuando- hace falta es que haya algún banco hipotecario, algo. Lo que hace falta es dejar que va la a venir gente la haga con financiación su guita para lo que quiere, y parte de eso va a ser invertir, comprar, consumir. Ahora, si vos te estás esperando que la solución sea, te sacan a vos vía impuesto y va alguien que no tiene idea de qué hacer con la plata y la reparte y la gaste, no hay forma de que eso salga bien, no hay forma. A ver, siempre está el tema de los pasajes. La gente que detesta a la Argentina y que se la pasa hablando mal, lo que no entiendo es, ahí dicen 200.000 palos de argentinos que se la llevaron, que sufrieron la Argentina, pero se llevaron 200, 300.000 palos. Es decir, que sufrieron la Argentina y lograron llevarse un montón de guita. Parece bárbaro este país. Esa gente no se puede considerar más, es decir, esos capitales argentinos, el capital viejo se va y se va donde se le canta. Lo que tiene que hacer la Argentina, que empezó a tener por lo menos se quiere volver como cuestión de Estado, es que no pueden rifar la reserva. Vos podés ser conservador popular y manejar bien la reserva y podés tener éxito en un plan económico. El tema es que no se pueden rifar la reserva. Si vos te sentás sobre la reserva, apenas empiecen a entrar, la Argentina va a crecer porque crece naturalmente. Estamos sentados en la reserva. En el hace un año. 2003, Argentina, con pronósticos de los macroecologistas, Está buena esa. vos tenías que íbamos a caer otro 2% después de caer un 10,9% en 2002 y crecimos 8%. Dijeron, no, el otro año vamos a caer un 2%, crecimos un 9%. Con Néstor crecimos a un promedio de 8 y 9 y crecimos 107 meses consecutivos. O sea... No fue solamente viento de cola. Muchachos, se me va el programa, me quedaría un rato más charlando, pero la inseguridad es un tema recurrente.